Hola, ¿qué tal, gentil comunidad del canal Visión B? Un canal que hace un análisis alternativo de la situación económica, social y política de México. Estamos otra vez con ustedes. En esta ocasión me acompaña Alberto, que ya nos conocemos, y José María Robles. El tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, una temática de coyuntura muy interesante que está ahorita en la discusión pública y vamos a conversar sobre esa temática. Entonces, para iniciar, Alberto, ¿nos podrías comentar en qué consiste este fondo de pensiones para el bienestar? Si quieres mezclarlo con algunos antecedentes o propiamente qué consiste la reforma y en qué estatus está ahorita actualmente. Ok, pues el Fondo de Pensiones para el Bienestar es una reforma constitucional que presentó el grupo parlamentario de Morena en este mes de abril a principios. Básicamente es una réplica de la reforma que ya había presentado López Obrador en el paquete de reformas de hace unos meses, pero esto ya está un poquito más cambiada, quitando un poco la polémica. La anterior reforma contemplaba también un fondo, pero que se iba a hacer de la extinción de varios fideicomisos del servicio público. Este ya no lo contempla, es decir, es ya más un tipo de consenso entre las diferentes fuerzas parlamentarias, el sector privado, etcétera, pero aún así no está exento de polémica. En pocas palabras, el fondo es una caja auxiliar, vamos a llamarlo así, con la cual la Secretaría de Hacienda va a estar complementando pensiones en un futuro. Ok, ¿cuál es tu opinión al respecto, José María? Pues, vamos a decirlo, el sector de pensiones, el sector de Afores, desde la reforma del 97, ha sufrido cambios que para nosotros como jóvenes, a lo mejor no podemos resentirlos aún, pero en una previsión a futuro, tenemos que pensar en cuál es la dirección que llevan este tipo de reformas. Y me parece una dirección acertada, pero como decía Alberto, no es libre de controversias, y menos quizá para nosotros que pues estamos estudiando economía. ¿Por qué? Porque entendemos que no hay un almuerzo gratis, pues. Entendemos que por más que suene bien, que va a haber un aumento, por ejemplo, en la pensión, en nuestro retiro, tenemos que preguntarnos también de dónde va a venir ese dinero. Entonces, entender que la dirección es buena, pero a lo mejor falta la ejecución, nos sirve para reflexionar, pero sin duda me parece que la dirección que se le está dando a este tema es la correcta. Fíjate, cuando uno es muy joven, a veces, o yo recuerdo en mi experiencia, pues cuando era muy joven, esta temática no era trascendente para mí. Ahorita como que hay mucha mayor conciencia, y ustedes que son mucho más jóvenes que yo, ya están discutiendo el tema, y qué bueno, ojalá que todos los jóvenes que nos miran se preocupen por la temática, porque este tema que parece trivial ahorita para un joven, en 30 años, créanme, no va a ser nada trivial, porque cuando llegas a la edad de retiro, es importantísimo que tengas asegurado un ingreso, porque además es cuando más lo vas a requerir. Las personas después de los 60, 65 años, su gasto por alimento especial, por medicinas especiales, por movilidad, se requieren recursos. ¿Y de dónde van a salir los recursos si la pensión que tienes no la tienes o es muy limitada? Entonces, pues es un tema por demás trascendente. Ahora, este tema es controversial en todos los países del mundo, no solamente México. Pero bueno, tenemos que buscarle una posible solución. No es posible que con la reforma, aquí me voy a ir a la reforma del 97, pues se modificó todo el sistema de pensiones, porque antes del 97 han de saber que las pensiones los daba un fondo común. O sea, alguna persona llegaba a la edad de pensionarse, acudía a ese fondo que administraba el Seguro Social, ya sea tu revisión, semanas cotizadas, todo lo demás, y te daban un monto que correspondía más o menos de acuerdo a la legislación, que relativamente era benévola. Pero ya en la administración con presidente Zedillo, se hace la reforma de las Afores y se cambia todo el sistema a cuentas individuales.
El detalle de esto es que todo este sistema que se nos vendió muy bonito, cuentas individuales, están a mi nombre, voy a saber cuánto gana, etcétera. La verdad es que no alcanza para pensionarte o jubilarte con una cantidad decorosa. Ahorita, los jóvenes que empezaron en el 97 a cotizar, los que están en edad de jubilación ahorita, oye, es una jubilación de 3,000 a 4,000 pesos. Sí, entender, o sea, venimos, nada más en estos últimos años, venimos de una inflación grave. Entonces, simplemente los cambios que hemos visto los últimos 4 años en la canasta básica, por ejemplo, impactan directamente a un problema que surgió hace más de 25 años. Así es. Entonces, apuntalar con reformas como esta a una mejor resolución, tanto para las AFORES como para las personas que van a tener una seguridad social y además una vida digna, hay que decirlo. O sea, no se trata de lo justo, se trata de que puedan satisfacer las necesidades y que dignifiquen su vida además. O sea, como un sistema que es para la benevolencia, como hablaba usted, del pueblo, que fue el pueblo que ya terminó de trabajar. Entonces, no podemos dejar de preocuparnos no solo por nosotros en el futuro, sino por las personas que ya están enfrentando ese problema ahora. Es muy ingrato llegar a la edad de retiro y estar con la incertidumbre de cómo le vas a hacer. No, son personas que con esa cantidad de dinero tienen que seguir trabajando, o sea, van a tener que seguir activas pues en el mercado laboral. O sea, míralo ahorita aquí en nuestra comunidad, míralo en el súper, los paqueteros, claro. El viene, o simplemente el que vende periódicos, o sea, son historias que dices, oye, yo me veo así. En 30 años... Y quizá no te veas así, pero o sea, es a lo que te puedes orillar. En 30 años el sistema me va a llevar a eso. No, yo no quiero eso. O sea, entonces tenemos que preocuparnos y ocuparnos ahorita en el presente para tener un mejor futuro. Entonces, porque no es posible estar jubilándonos las personas o pensionándose con los 3,000 pesitos o los 4,000 pesitos que decía un periodista. Pues, o sea, yo creo que ahí hay que cambiar, o sea, definitivamente. Entonces, obviamente el dinero tendrá que salir de no más de una parte, de varias fuentes para complementar. En este caso yo coincido con ustedes. Qué bueno que se está tomando el toro por los cuernos, como dice coloquialmente, y hay que crear un fondo que compense. Por ejemplo, ahorita las personas que están jubilando ya en este 2024 con el sistema de pensiones son 18, déjenme ver la cifra. Estamos hablando que son 18,800 para hacer un redondeo. 18,800 personas ya ahorita, 2024, se tienen que jubilar con el sistema de las AFORES. Pues esas personas irían con 3,000-4,000 pesos. Cuando ahorita en el mercado seguramente están ganando 8,000, 10,000 pesos de ingreso. Entonces, obviamente no les va a alcanzar. Entonces, este fondo permitiría darles un complemento para que se vayan con el último sueldo, porque si no, pues ¿cómo le vamos a hacer? Tendríamos una sociedad pues obviamente empobrecida, subalimentada, infeliz, y pues yo creo que la vida no se trata de eso. No, claro que no, y menos si tú realmente te has esforzado, ¿no? En la vida, porque estamos hablando de que una persona que tiene derecho a una pensión es una persona que ya trabajó una cantidad de años, 25 según la reforma del 97, Ajá. porque también en la del 2020 se reduce a 15 años, ¿no? A 750 semanas. 750 semanas, sí. Entonces, totalmente, o sea, me parece acertado. El lado por el que se ha criticado a este fondo es de dónde van a salir los recursos. Que es una pregunta totalmente válida, ¿eh? O sea, me parece que se debe de criticar, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque de la buena realización de esta reforma seguramente van a depender nuestras pensiones. Pues entonces nos debe interesar que no solo la dirección sea correcta, sino la ejecución también. Mira, a mí me llama la atención como ahorita, porque es una coyuntura política, cómo han criticado la oposición, digamos, al gobierno, cómo han criticado esa iniciativa. Dice, se van a robar 40,000 millones de pensiones.
Yo digo, a ver, ¿cómo se los van a robar? Si primero ya la ley marca que esas cuentas inactivas Se deben entregar. Se deben deben entregar al Seguro Social y no se ha cumplido. Segundo, esta reforma está planteando que esas cuentas no vayan al seguro, vayan a un fondo especial que va a administrar el Banco de México. Y el Banco de México es una entidad, ustedes bien lo saben, independiente del Poder Ejecutivo, autónomo por ley. Entonces, ¿cómo podemos pensar que el Ejecutivo o el Poder Ejecutivo se va a robar 40,000 millones cuando ni siquiera va a administrar ese fideicomiso? Entonces, es que en época electoral cualquier cosa es grilla. Pero todos son entender, votos. o sea, hay que entender también que la oposición parece que grita, pues, no piensa. ¿Por qué? Porque, ojo, no estamos diciendo oposición hablando de que acá es Morena, simplemente somos unos jóvenes platicando y con un profesor de temas de actualidad. La cosa está en entender que estos señalamientos disparatados entorpecen también la capacidad que parece tener la oposición a esto, pues. ¿Por qué? Porque realmente se están tomando el tiempo de analizar, de pensar en el mexicano, en el trabajo. Creo que no. Creo que están utilizando esto como alimento político para utilizarlo en la campaña, pues. Y tontamente, porque es una de las coyunturas que le duelen al mexicano, pues. Entonces, yo creo que ganarían más votos la oposición o más simpatías diciendo, oye, está bien, qué bueno que este gobierno está sacando una iniciativa en beneficio de los trabajadores. Y también, o sea, vamos apoyándola, yo pienso, pues, pero obviamente las coyunturas políticas no se razona de esa manera y se piensa en términos de ganar y ganar votos, pero yo y también saber que son las afores a las que se ven también un poco incómodas con esta reforma. ¿Por qué? Porque se les está exigiendo un pago que debieron haber hecho hace años. Entonces, estamos hablando de 34 millones. O sea, 34,000 millones. 34,000 millones que no han entregado al Seguro Social y que la ley de las mismas afores les obliga. Sí, o sea, no, el fondo, 10% de rendimiento. este fondo no obliga a entregar a las afores lo de las cuentas inactivas. Esto ya estaba estipulado. Ya estaba estipulado. Lo que pretende es oficializar esta transferencia. Entonces, claro que es incómodo para las afores. Entonces, entender que las afores son bancos, es decir, bueno, los bancos son los que están financiando esta serie de contracampaña, pues esta especie de contracampaña. ¿Sabes cuál fue la ganancia, por ejemplo, de todas las afores? Por ejemplo, en el 2021, la pura utilidad fueron 16,500 millones de pesos. De pura utilidad de todas las afores. Oye, tener un negocito que dé 16,500 millones de pesos. Con dinero que no es tuyo. No, cualquiera lo quiere tener, claro. Digo, pues es muchísima lana. Entonces, con la reforma que se hizo en el 2020 para que las comisiones fueran más moderadas, aún así, en el 2022, la utilidad neta de las afores ascendió a 7,800 millones. Y en el 2023 tuvieron utilidad de 9,600 millones. O sea, todas en conjunto, pues. Claro. Quiere decir que es un negocio redituable. No, rentable. Claro. Entonces, y yo creo que las mismas afores, pues ellos quisieran que no se les fuera un peso. Pero si la ley lo marca, y además esta reforma está planteando, ¿cómo le llaman el término legal? La imprescriptibilidad. Sí, o sea, que si se lleva un dinero de una cuenta inactiva de Afore Profuturo, por dar un ejemplo, y se va a este fondo, ¿sí? La persona nunca pierde el derecho a reclamar ese fondo, ese dinero de él. Así hayan pasado 5 años, 10, 15, nunca va a perder el derecho. Eso está en la reforma. Eso garantiza de que, aunque esos 34,000 millones que faltan, más los 947 millones que ya tenía el seguro, se vayan a ese fondo, o sea, en términos redondos unos 40,000 millones, se vayan a ese fondo. Si el día de mañana, o un año, en 2 años, 5, 10 años, a alguien que por alguna cuestión no había reclamado, se le ocurre reclamar, ahí está el dinero, es tuyo. Y aparte la ley es bastante clara, dice que el derecho no prescribe y además se le pagará la cantidad que está reclamando más los intereses que haya generado durante los años que hayan pasado.
Entonces, pues creo que es un tema interesante. A mí, yo los felicito a ustedes como jóvenes que están interesados en el tema y que estamos aquí en el canal Visión B. Creo que eso habla muy bien de ustedes como jóvenes, estudiantes de economía y que estén preocupados por la temática para que le abran los ojos al resto de jóvenes y les digan, oye, espérate, es un tema que también nos atañe. Que nos atañe. No es que no que les vaya a llenar el bolsillo ahorita, pero en un futuro, hagan lo que hagan, trabajen en lo que vayan a trabajar, esta temática se va a regresar con un boomerang a ustedes. O sea, y esta reforma sí que les atañe a ustedes, porque bueno, en mi caso, yo estoy con la ley del 73, o sea, tengo otro esquema de pensión, ¿sí? Que todavía no lo ejerzo, pero lo ejerceré en su momento, pero yo estoy bajo un esquema anterior a las Afores, que es mucho más benéfico que las Afores. Sí, totalmente. O sea, por entonces yo afortunadamente entré con la ley del 73 y no prescribe ese derecho. Entonces yo me voy a jubilar con esas características. Pero ustedes, si no se modifica este sistema de las Afores, con 2,000 pesitos, con 3,000 pesos, 2,000, 3,000 pesitos se van a jubilar. No, pues realmente. ¿Qué hacer con tanto dinero? los van a asaltar, los van a secuestrar, ¿no? Sí. Pues esa es la temática. No sé si quieran abordar, agregar algo más. Creo que, pues dan para mucho, ¿no? Pero creo que es generar opinión y pensar en esto. Pues ¿no? sí, ¿no? Nada más que poner atención, no dejarse llevar por lo que los medios dicen, tratar de formar un propio criterio, y más en temas como estos que se prestan a lo político, Uh-huh. y más en esta temporada, ¿no? Sí. Hay que entender que los temas políticos son de todos los ciudadanos y no nada más de los partidos ni de las figuras políticas, y que tienen un efecto en nosotros, siempre lo tienen. Alberto. Lo mismo, que la gente se esté informando, esto nos importa a todos, y que siempre esté velando por lo mejor que le convenga, que esté informado, que apoye las causas que más les convengan, y que recuerden nada más que las pensiones, ayudas y ese tipo de cosas no tienen colores, ya son parte del Estado. Bueno, pues igualmente yo le recomiendo que tenga un criterio, esté bien informado, vea por sus propios intereses, no se deje llevar por lo que dicen los partidos políticos. Ellos persiguen sus propios intereses y muchas veces los intereses de los partidos políticos son cúpulas partidarias que muchas veces son mafias y no coinciden con los intereses de usted como ciudadano, o sea, o tuyo como estudiante. O sea, no, pues espérame. Ellos están viendo cómo ganar una senaduría, cómo ganar diputación y cómo asegurarse un ingreso, y están en una edad muy madura y yo estoy muy joven y me falta mucho camino por recorrer. Primero yo, después los demás. Sí, entonces allí yo creo que hay que estar informado. Entonces, pues le agradecemos, gentil auditorio, que nos dé su preferencia, recomiende el canal. Si no está suscrito, suscríbase al canal, ahí marque esa campanita, y pues para seguir haciendo videos de ese tipo y generando opinión, con eso nos ayuda mucho. Gracias por sintonizarnos y hasta la vista. Adiós, producción. Adiós, producción.